Bueno, les saludamos a todos con mucha alegría en este nuevo día, recorriendo este gran camino de lo que el Papa Francisco nos ha pedido en este año, que es el año de la oración, preparación al año de la esperanza. Tuvimos la dicha de compartir en el video pasado con Monseñor Juan Ignacio, obispo de nuestra diócesis de San Bernardo, donde nos explicaba lo que significaba el año jubilar, que va a ser el año de la esperanza en el 2025. Nos decía cosas muy lindas. También nos habló del significado de los salmos. Y bueno, y también les invitaba a cada uno de ustedes a perseverar en estos programas donde la idea es poder rezar con los salmos, que a través de todos estos programas podamos darle nosotros a ustedes ideas, criterios, ayudas para que puedan encontrarse cada vez más con el Señor, escucharle, amarle y poder tener muchos, por decir así, como elementos para afrontar nuestra vida diaria, ¿cierto? Y especialmente pues nuestra vida de comunión con el Señor. Y bueno, con mucha alegría les queremos presentar un invitado especial. Él se llama Diego Giraldo, él es de Colombia y él está cursando el segundo año de teología, o sea que le quedan más o menos 2 añitos y medio para terminar sus estudios y ya pues pasar a las etapas pues de la pastoral, 1 año pues en la parroquia, luego vendrá pues el diaconado, Dios mediante, y la ordenación sacerdotal. Entonces también para que recen mucho por él. Aprovechamos también a saludar a su familia que está en Río Negro, Antioquia, en Colombia, y bueno, es una gran alegría poder saludar a todos los que nos conocen y poder iniciar pues este programa tan bonito. Y bueno, hermano, ¿qué nos quieres compartir en esta instancia? Bueno, Miguel, y a todos los que nos están escuchando, es una alegría poder estar aquí compartiendo los temas del Señor y este tema tan hermoso que nos congrega, que es el tema de la oración, que como usted ya lo expresaba, Miguel, es una preparación al año de la esperanza. Y precisamente uno en la oración expresa esa confianza y esa esperanza que tenemos en el Señor. O sea, la oración es como una expresión muy clara de que yo espero algo de otro. O sea, que yo confío en otro. La oración tiene varios sentidos y uno de ellos es como pedir, solicitar algo, o bueno, agradecer también. Y eso es porque soy consciente de que lo que yo tengo, lo que recibo, no viene solo de mis manos, sino que hay otro que es el Señor, que en su infinita providencia y amor me lo va dando todo el tiempo. Entonces la oración, yo creo que uno de los frutos muy grande que suscita es este sentido de la esperanza, la virtud de la esperanza, que pues precisamente ahí en la providencia se ha unido en este año de la oración, preparando el año jubilar de la esperanza. Bueno, el día de hoy queremos también ir como introduciendo este tema de la oración, sobre todo en el rezo de los salmos, pero más concretamente en una oración que desde hace mucho acompaña a la iglesia, que es la oración de la liturgia de las horas, que como su nombre lo dice, es una oración que ya lo veremos un poco más adelante, trata de tener presente a Dios en los distintos momentos del día. Bueno, en general la oración es un primer punto que queremos tocar. La oración nos ayuda a sintonizarnos con el Espíritu Santo, nos ayuda a estar como en la misma frecuencia, así como cuando uno está en la radio y va buscando, a ver, hasta que cuadre y se sincronice, como que esté en la frecuencia que yo estoy buscando. La oración es estar en la misma frecuencia de Dios. Dice el profeta Isaías, o sea, el profeta hablando, el Señor hablando en la voz del profeta, dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. Dice el Señor hablándole pues como al alma. Y evidentemente nosotros pensamos muchas veces muy diferente al Señor, porque pensamos humanamente, porque vamos como según nuestros criterios muy del mundo, pero la oración nos ayuda a cumplir esto que dice San Pablo: tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo.
Entonces la oración va transformando nuestro corazón y nos empieza a regalar el pensar como el Señor, el amar como el Señor, el vivir como el Señor, el desear como el Señor, el soñar como el Señor, en fin, como estar precisamente en esa misma sintonía. Bueno, antes de meternos más en el tema, de seguir como desarrollándolo, eh, vamos a desarrollar algo básicamente que aparece en una homilía que dio el Papa San Juan Pablo II en el año 2001. Esta fue la homilía del miércoles 4 de abril de ese año, donde él empezó a desarrollar el tema de la oración y de la liturgia de las horas. Entonces, bueno, básicamente vamos a seguir ese mismo camino que nos presenta el Papa San Juan Pablo II, y ahí es que vamos a ir como compartiendo. Ya, muchas gracias, Diego. Es verdad que es de gran importancia saber que cuando oramos, como bien lo compartía Diego hace un momento, cuando oramos es porque esperamos algo de otro. Y bueno, ese otro no es cualquier otro, es Dios, que es nuestro Padre, que nos ama, que nos quiere y que tiene un anhelo muy profundo, que vayamos al cielo, que estemos con Él. Entonces la oración tiene también esta dimensión de, o sea, de pedir eso que necesitamos al Señor, pero yo creo que la gran finalidad que tiene la oración es pedirle que podamos verle, ¿no? Cara a cara, porque eso es lo que verdaderamente anhela nuestro corazón en el fondo, como dice San Agustín, ¿cierto? Que hiciste, Señor, nos hiciste, Señor, y nuestro corazón no va a descansar hasta que esté contigo. Entonces, bueno, eso es muy tremendo, muy lindo, que debemos tener pues bien presente. Y bueno, ya introduciéndonos pues al tema, digamos, Cristo, ¿cómo juega este papel en la oración, ¿no? ¿A qué nos llama Cristo en este tema? Bueno, precisamente el Señor, sabemos que cuando viene al mundo y nos redime, Él se hace como el Hijo perfecto, o sea, Él es el Hijo perfecto. Jesucristo nuestro Señor es el Hijo por excelencia y es el que nos hace elevar nuestro corazón a Dios para decirle Padre. Bueno, Él nos enseña el Padre Nuestro para rezarlo después de que viene el bautismo, para rezarlo con propiedad, siendo hijos adoptivos del Padre, pero somos hijos en el Hijo. Entonces, cuando nuestro Señor viene, Él nos hace partícipes de esa filiación, de ese ser hijo del Padre. Nos une a ese ser hijos del Padre y todo lo que hace Jesús como hijo, Él quiere que nosotros también lo hagamos como hijos en el Hijo. Por medio del bautismo nos regala esa filiación adoptiva, ser hijos adoptivos de Dios Padre. Y entonces en la oración, así en modo concreto, Jesús nos une a esa función sacerdotal que Él tiene. O sea, resulta que Jesús se hace ese mediador entre Dios y los hombres. O sea, por el pecado original quedó como una barrera, una cosa que nos impedía como elevar la mirada a Dios. O sea, quedamos en enemistad con Dios, eso causa el pecado. Rompe, cuando es un pecado como el de Adán y Eva, que fue un pecado contra Dios directamente, cerró las puertas del paraíso. O sea, le era imposible al hombre elevar su alma a Dios, rezar a Dios y poder agradarle a Dios. Entonces viene Jesús nuestro Señor para redimirnos y salvarnos con su muerte en la cruz, y ahí nos abre nuevamente las puertas del cielo y nos abre la posibilidad de poder rezarle al Padre, de poder rezarle como hijos. A través del bautismo somos hijos de Dios. Por eso es un sacramento tan importante, porque nos devuelve ese ser hijos de Dios, esa filiación, y entonces nos permite elevar nuestro corazón a Dios, rezarle a Dios, hablarle a Dios como hijos en el Hijo. Y nos participa entonces Jesús de esa función, dice el Papa San Juan Pablo, de esa función sacerdotal. Que la función sacerdotal, cuando nosotros somos bautizados, ahí se dice que nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Y esta función sacerdotal es esa función de ofrecer a Dios, de ofrendarle algo a Dios. Jesús es el sumo y eterno sacerdote
y Él ya ofreció su sacrificio en la cruz, que actualizamos todos los días en la Santa Misa. Pero el sacerdote, ¿qué hace? Ofrece oraciones a Dios en nombre del pueblo. Bueno, Jesús nos participa de esa función sacerdotal que Él tiene y podemos, con la liturgia de las horas, rezar esa única oración que Jesucristo eleva al Padre, y entonces nuestra oración se hace agradable, porque es la oración que hace Jesús al Padre. Es una oración que nosotros hacemos sumergidos en Jesús. Entonces, es como el papel, o sea, nuclear, esencial y principal que juega Jesús. Nosotros nos unimos a esa oración de Jesús a través de los salmos. Y el rezo con los salmos es muy antiguo. O sea, de hecho, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que subían para la oración de la tarde, para la oración de la nona, por ejemplo. O sea, los judíos ya tenían una oración salmódica con los salmos. O sea, ya rezaban con los salmos. Pero luego en la iglesia, la tradición cristiana empezó, y la iglesia empezó a libremente como a congregar, no, ¿cómo es la palabra? A recopilar, como a recopilar una serie de salmos que tuvieran como ciertos sentidos. Entonces, oración de un salmo de alabanza, oración cuando el alma está como en sufrimientos. Bueno, ya vamos a verlo un poquito cómo la iglesia lo fue como ordenando. Y hubo una práctica muy bonita que yo se la recomiendo a todos los que nos escuchan, una práctica muy hermosa que desde los antiguos monjes se empezó a realizar, y era la oración de jaculatorias. O sea, los monjes empezaron a rezar con las jaculatorias, que traduce como unos pequeños dardos encendidos que se pueden lanzar a Dios, con pequeñas frases de los salmos. Por ejemplo, la liturgia de las horas se comienza: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Y eso era como una plegaria: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. O por ejemplo, como dice el Salmo, por la mañana escucharás mi voz, de lejos penetras mis pensamientos y me quedo aguardando. O sea, salmos que expresaban y que expresan como muchos sentimientos que nosotros podemos tener en el día a día. Y el expresarlo a través de pequeñas frases, pequeñas jaculatorias que se elevan a Dios, pueden como hacernos rezar, como sintiéndonos muy identificados con lo que los mismos salmos dicen. Por ejemplo, dice un salmo: y estando yo sin fuerzas, me salvó. Cuando uno esté sin fuerzas, uno pensar en ese salmo que dice: Señor, y estando yo sin fuerzas, está refiriéndose pues al Señor, estando yo sin fuerzas me salvó. Señor, ahora que no tengo fuerzas, sálvame. Señor, ayúdame. Y es muy bonito poder rezar con los salmos, pidiendo y elevando un clamor a Dios. Bien, es bien importante la figura de Jesús, que verdaderamente es quien nos da la gracia, nos da la fuerza para podernos dirigir hacia Dios. Y lo hermoso es que, digamos que en el Antiguo Testamento no se tenía pues como así definidamente como que bueno, Dios es mi Padre, ¿sí? Y en Jesús es donde se ve acabada esa filiación, o sea, Dios es mi Padre, o sea, nosotros con el bautismo somos hechos hijos, ¿sí? Somos hijos de adopción de Dios, y ya tenemos esa propiedad hermosa de ser hijos, ¿sí? Porque es muy distinto uno acercarse a una persona a pedirle algo, a un desconocido, que por ejemplo pedírselo al papá, ¿cierto? Es muy distinto. Un niño pequeñito que le pide algo a su padre es algo bien, bien especial, bien particular. Entonces el Señor Jesús nos ha dado esa gracia de poder tener esta relación con el Padre, y bueno, y saber que la oración de la liturgia de las horas es la oración universal de la Iglesia, y es muy importante. Después de la Santa Misa viene la liturgia de las horas, porque como decía muy bien Diego ahora, hace un rato, es la misma oración de Cristo. O sea que lo que nosotros pidamos a través de esta oración, eso va con fuerza al cielo, porque Dios, cuando nos ve orando la liturgia de las horas, ve al mismo Cristo ahí orando, pidiendo.
rezando. Entonces eso es muy lindo también. Bueno, Diego, no sé de pronto el tema de la liturgia de las horas, ¿cómo más lo puedes ir desarrollando? ¿En qué momento se ora? ¿O qué significado tiene esto de la liturgia de las horas? Bien, bueno, usted dijo ahorita algo muy bonito y es que precisamente la liturgia de las horas es la oración oficial de la iglesia, de la iglesia universal. Y eso es muy potente. ¿Por qué? Bueno, primero porque, como lo decimos, es el Cristo mismo el que reza esta oración, el que se ofrece al Padre y nosotros nos unimos a esa oración. Pero también porque eh, en esta oración es toda la iglesia universal la que está rezando. De tal manera que aquí rezamos en San Bernardo, pero al mismo tiempo están rezando no sé, en Asia, en Europa, en Oceanía, en África, en los 5 continentes se está rezando esta oración. O sea, obviamente en las horas que corresponden, que ya ahí le respondo a lo que usted me decía. Pero entonces, en- o sea, es una oración como ininterrumpida. O sea, todo el tiempo en algún momento en algún lugar del mundo se está rezando esta oración. Y cuando yo pongo, porque hay un momento, las horas mayores, las laudes y las vísperas, que ya voy a decir concretamente qué son, hay un momento en el que se hacen una oración universal, unas preces. Cuando yo pongo una intención ahí, es toda la iglesia, el mundo entero rezando por esa intención, porque es la oración oficial de la iglesia. Todo el mundo está rezando por mi papá, por mi mamá, por mi hermano, para que yo consiga un trabajo, por esta dificultad que estoy pasando, etcétera. La liturgia de las horas, la iglesia la ordenó de una forma tal que nos recuerde en diferentes momentos del día al Señor. Las laudes es la oración de la mañana. Y entonces ahí son salmos de alabanza, para alabar a Dios, para agradecerle por todo lo que nos da, exaltar sus maravillas, rendirle culto. Bueno, luego hay otra oración que es de las mayores, que es en la tarde, las vísperas. Y ahí es como mostrar que Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo como luz del mundo que ilumina nuestras tinieblas. Pero entre medio hay la hora intermedia, que es la hora tercia, sexta y nona. A las 9, a las 12 y a las 3, más o menos, son como las horas en las que se reza, que ellas recuerdan la pasión de Cristo, el acontecimiento de Cristo que muere por nosotros en la cruz y resucita. Y la tercia, sobre todo la de las 9 de la mañana, hace un acento en el Espíritu Santo, que se recibe en Pentecostés. Y finalmente, la oración de la noche para el descanso nocturno, que se llaman las completas. Y estas tienen un sentido escatológico, se llamaría en teología, o un sentido que nos recuerda que algún día vamos a morir. De hecho, se hace un examen de conciencia y todos los días, rezando las completas, que no es una oración muy breve, podemos tener una suerte de experiencia de la muerte, porque hacemos un examen de conciencia y de hecho le decimos al Señor, Señor, que pueda descansar en paz, y se termina la oración. eh, ¿Cómo es? El Señor nos conceda una El noche Señor nos tranquila. conceda una noche tranquila y una santa muerte. O sea, invita a esta vigilancia de que de repente puedo morir y no amanecer. Entonces poner mi confianza en el Señor. Y ya para terminar también, ir cerrando, o sea, bueno, ahí entonces la laudes la mañana, las intermedias, las vísperas en la tarde y las completas en la noche. Pero el sentido de toda esta oración, ¿cuál es? Unirnos a la oración de Cristo, recordar a Cristo y a Dios en los distintos momentos del día, pero toda oración, nos recuerda el Papa San Juan Pablo II, debe convertirse en acción. No es solo un orar, sino también un obrar. Es rezar para que el Señor vaya transformando mi corazón, y volvemos a lo mismo del principio, estar en la sintonía con Dios. Los salmos se terminan en la liturgia con la doxología trinitaria, con un gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, para que eso poco a poco vaya transformando mi corazón y me unan a Cristo y me ayuden a orar cada vez más semejante a Dios. Bueno, muchas gracias, Diego, por ese tema tan crucial en nuestra vida, de poder nosotros cada vez más conocer esta oración tan hermosa que tiene la iglesia,
¿sí? Que podamos pedirle la gracia al Señor. Si cada uno de los que nos están escuchando siente en su corazón de querer orar esta misma oración, bueno, lo pueden hacer porque en verdad es muy bonita, ¿sí? Obviamente muchos podrán decir, uy, pero son como 5 momentos, puede ser muy largo, no sé, pero obviamente quizás no todas, pero sí algunas. Por ejemplo, no sé, las laudes en la mañana para dar gracias a Dios, y la de la noche, que son las completas, que es bien tremenda, ¿no? Porque nos recuerda que podemos morir en cualquier momento, y también es como cuando mientras Diego iba diciendo esto me llegaba como al corazón muy fuerte. Claro, es como una preparación diaria de hacer un examen de conciencia, de pedirle perdón al Señor, y de, si el Señor me llama ese día, estar ya preparado. Entonces es muy tremendo, muy lindo. Entonces, bueno, invitarlos a eso, a que podamos verdaderamente tener en el recuerdo de nuestro corazón, de nuestra memoria, al Señor. Y ya con esto culmino, como cuando las parejas de novios, de pololos, ellos se quieren mucho, se están pensando con frecuencia o se están llamando, mandando un mensaje. Eso es expresión del amor, el tener en la mente y en el corazón al otro. Y pues la oración universal de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, es recordar en todos los momentos del día a ese Dios que nos ama, que nos ha amado primero, y que verdaderamente nosotros también en justicia, en recompensa, estamos llamados también a amar al Señor. Entonces, bueno, que la Virgen les acompañe. Damos gracias pues a Diego su presencia, su compañía, todo este tema tan bonito que nos compartió, y bueno, y seguirles animando pues a seguir aprovechando todos sus programas para que oremos cada vez más con mucho amor y con mucha entrega al Señor. Tú que habitas al amor.